Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Bueno, amigos y amigas, aquí estamos de vuelta de nuestra primera pausa y como les habíamos anunciado, estamos acá con nuestro invitado del día de hoy. Él es Javier Bustos, es director ejecutivo de ACENOR, la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados o Clientes Libres, también como se conocen. Javier Bustos, muchas gracias y bienvenido al programa. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Alexi, Catherine, la verdad un gusto estar por acá. Y tenemos también a nuestra querida Catherine. ¿Estás por ahí, Catherine? ¿Tenía un problema técnico? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien. Estoy con bastante mala señal. No sé por qué, porque hace un rato ya estaba bien, pero bueno, ley de Murphy. Así que si desaparezco, voy a aparecer de nuevo. Perfecto, aquí estaremos. Oye, Hola, hola Javier, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy bien por acá. sí, Javier, y un poco para comenzar, un poco en términos más generales, que si tú nos pudieras contar, no todo el mundo conoce cuál es el rol de los clientes eléctricos no regulados, los clientes libres, grandes. A tu juicio, ¿cuál es el rol que cumplen en el pasado, lo que están cumpliendo hoy, digamos, y los que deberán cumplir en el futuro? ¿Cómo ha sido ese rol? Bien, sí, la verdad que es un rol que ha ido cambiando y es parte naturalmente de lo que entendemos por transición energética, pero también por los distintos cambios productivos. A ver, nuestra regulación separa el cliente regulado del no regulado de acuerdo a su potencia conectada, ¿sí? De acuerdo a la capacidad máxima de consumo de alguna manera. Y le dice, mire, si usted tiene un consumo que está inferior a los 500 kilowatts, usted es un cliente regulado. Si tiene un consumo o una capacidad de conexión mayor a los 5000 kilowatts, usted de todas maneras es un cliente no regulado, un cliente libre. Pero si usted está entre los 500 y los 5000 kilowatts, bueno, usted puede decidir si quiere ser cliente regulado o libre. De alguna manera ahí le da la atribución al cliente a buscar cuál sea su mejor opción. Y eso ha ido evolucionando en el tiempo, porque antes no era desde los 5000 kilowatts, sino antes era de los 2000. Y también el rol del cliente ha estado dado un poco por nuestra estructura del sector. Los clientes libres están caracterizados así en la regulación desde los 80. Y cuando uno piensa en clientes libres, típicamente piensa en grandes consumidores mineros, industriales. Bueno, ACENOR, que es la asociación a la cual represento, existe desde mediados de los 90. ¿Sí? Y originalmente fue fundada por empresas como Codelco, como Metro, como la empresa de ferrocarriles. Entonces, efectivamente, eran algunos pocos grandes consumidores. Y hoy en día eso ya no es así. Hoy en día hay del orden de 2000 a 2500 clientes libres que van desde comunidades de edificios que han tomado la decisión por sus consumos eléctricos de pasarse de cliente regulado a cliente no regulado, pero también hay clubes deportivos, hay clínicas, supermercados, universidades. Nos pasa que hay varias universidades que ya hoy en día son un cliente libre y todas esas están justamente en ese rango donde es optativo, de alguna manera, de ser regulado o libre. Y claro, lo que es ya mayor consumo industrial, que por sus procesos productivos necesitan mayor uso de electricidad, son clientes libres. Nosotros dentro de la asociación tenemos industrias que se dedican al acero, al cemento, a producción de vidrios, cristalerías, a gases industriales, que son todas en general muy intensivos en consumo eléctrico y bueno, ya después mayor consumo implica obviamente el consumo minero.
Perfecto. Eso entonces, de alguna manera, se percibe como una buena noticia, una evolución positiva del mercado. Yo entiendo que, como tú bien señalas, inicialmente los clientes libres, los grandes, era porque tenían posibilidad de negociación, ¿cierto? Había una capacidad de negociación, un conocimiento del mercado que permitía ser contraparte de un suministrador o un generador, ¿cierto? Eso es como lo que estaba en el espíritu, ¿ya? Ahora, si esto ha ido bajando de alguna manera, uno puede interpretar que también hay más conocimiento en estos clientes libres de menor capacidad. Empieza a haber también mayor dinamismo y mayor capacidad de entender esto e incluso de negociar con contrapartes, ¿no? ¿No es así? Mira, yo te diría de que ha sido parte de la evolución el hecho que también, bueno, en distintas partes de nuestra historia, cuando uno mira las diferencias de precios entre clientes libres y regulados, que ha sido un poco el gatillante para moverse de un lado a otro, lo que nosotros vemos es que eso ha fluctuado mucho. Por ejemplo, en los 90, lo que uno ve es que en general el precio de referencia era el precio que calculaba la Comisión Nacional de Energía, el precio de nudo. Y en general el precio libre, o que uno conseguía como contrato libre, un poco que seguía ese precio de referencia de mercado. Eso desapareció con la crisis del gas natural, y ya el precio del nudo dejó de ser el precio de referencia del mercado y pasó a ser más el costo marginal, ¿sí? Porque el costo marginal, este precio mucho más variable, mucho más de la condición coyuntural que implicó la crisis del gas natural argentino, fue como el precio de referencia por 10 años prácticamente. Yo siempre digo que tuvimos como una década perdida entre el 2004 y el 2014, donde los precios de la electricidad fueron los más caros a nivel histórico, y ahí en algunos momentos vimos precios libres más baratos, regulados más baratos, y eso fue gatillando que se fueran moviendo de un lado a otro. Por lo tanto, experiencias de moverse ha habido, pero el gran masivo desarrollo del mercado libre viene naturalmente a partir de 2015 aproximadamente, 2016, donde las oportunidades de mejora de precio de suministro eléctrico se dieron para que muchos clientes regulados toman la decisión de pasarse a libre. Ahora bien, no es que el cliente regulado de pronto leyendo el diario se dio cuenta que había una oportunidad. Existió un mercado de comercializadores que empezaron a acercarle estas oportunidades a estos clientes regulados para que vieran la oportunidad de pasarse a libre. Y también algunos de ellos pensando que, por ejemplo, por primera vez podían contratar suministro renovable, cosa que no era algo que uno viera antes. O sea, una demanda por contratar suministro renovable probablemente es de los últimos 7 años, uno ha visto un auge en eso. Entonces, yo diría de que no es necesariamente de que hoy en día el cliente tenga toda la información, porque eso no le pasa al cliente, pero sí hay que empezado a aparecer intermediarios, como son los comercializadores, que han acercado estas oportunidades a clientes más chicos. ¿Por qué te digo que no necesariamente tienen toda la información? Porque nosotros seguimos viendo muchas asimetrías de información respecto al cliente. Y lo vemos, por ejemplo, el año pasado la Fiscalía Nacional Económica sacó un informe donde mostraba que había cláusulas que limitaban la competencia en contratos libres. Y en contratos libres de clientes más pequeños, que son conectados a zonas de distribución. Y esas cláusulas, obviamente, habían sido fijadas en los contratos hacía tiempo y los mismos clientes no conocían de que estas cláusulas podían estar limitando la competencia. Entonces, la fiscalía tuvo que hacer una investigación y finalmente hizo que la gran mayoría de las generadoras se comprometieran a sacar esas cláusulas poco competitivas. Entonces, yo te diría de que todavía estamos en una época de transición donde ha aumentado mucho la cantidad de clientes, pero no necesariamente tenemos ausencias de asimetrías de información o mayor poder de negociación. En algún momento hubieron buenas condiciones de mercado para firmar contratos libres, pero hoy en día estamos viendo que no necesariamente es la situación actual. ¿Está bien? ¿Se escucha? Sí, ¿Me escuchas? Sí. Sí. Entonces, como haciendo un resumen, yo siento que producto de que las tarifas reguladas han subido constantemente en el tiempo,
y como sabemos, llegaste hoy en el día perfecto porque muchas noticias ayer hablaban del alza en los precios, que va a ser muy importante. Y entonces podríamos decir que esa alza de los regulados de a poco fue gatillando que se fueran cambiando a libre y que también yo diría que los clientes empezaron a ver su cuenta subir, subir y dijeron, algo tengo que hacer. Los asesores vieron un nicho de negocio y bueno, ahora estamos en eso. Y te quería consultar un tema bien específico que considero muy interesante, que es el tema de que en la zona sur de Chile, como tú sabes, que hay desacople y déficit de energía, los contratos que se están firmando con clientes libres son durante 2 años normalmente con una componente del marginal y luego un precio fijo. Entonces, eso es un tema que yo considero muy crítico para la zona sur, especialmente para los clientes que están allá. No, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo te diría de que parte de este boom de que muchos clientes regulados buscaron refugiarse en contratos libres para acceder a mejores precios, que es algo, un fenómeno, como te decía, de 2014, 2015 en adelante, porque antes de eso convenía pasarse de libre a regulado. ¿Sí? Nos olvidamos, pero en esa época, 2010, 2012, habían clientes libres buscando dividirlos en palmes para poder pasarse a regulado. Así es. Sí, Eh, tal cual, de acuerdo. entonces, lo que ha sucedido es que las condiciones de mercado han cambiado mucho, y el cliente estaba acostumbrado a pagar un precio fijo por su contrato, y con eso tenía el suministro. Pero ya con la crisis del gas natural se empezó a ver que los generadores empezaban a establecer estas cláusulas de indexación a costo marginal, que es un traspaso de riesgo, ¿sí? Porque es el riesgo del mercado spot, del mercado mayorista, donde el cliente no puede acceder. Yo no puedo, ni el cliente libre más grande de Chile puede ir a comprar al mercado spot en Chile. Por lo tanto, esas condiciones de fluctuaciones diarias, en la medida que el generador tenga mayor poder de negociación, obviamente le traspasa ese riesgo al cliente. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, en condiciones de cuando hay crisis. La crisis del gas natural argentino naturalmente marcó esa circunstancia y nosotros lo hemos empezado a ver en los últimos años que nuevamente, que el sector, de nuevo, ante la incertidumbre de cuál va a ser el costo de desarrollo del sistema, a la incertidumbre de todas las cosas que están pasando, al cliente lo que le ofrece hoy en día es costo marginal por, como tú bien dices, 1 o 2 años, hasta después, bueno, un precio estabilizado. Pero lo que implica ese precio igual a costo marginal es una transferencia completa del riesgo, ¿sí? Porque ahí el generador dice, bueno, yo no asumo ningún riesgo de lo que esté pasando en el mercado mayorista y lo traslado al cliente. Por supuesto que hay generadores más pequeños que probablemente están en circunstancias donde también no pueden gestionar ese riesgo. Pero sabemos que en general el 70-80% de los contratos están en manos de 4 o 5 generadoras. Por lo tanto, son ellas las que en general pueden manejar o gestionar mucho mejor ese riesgo. Entonces, ahí uno ve, y es lo que yo decía antes, no es que haya mejorado necesariamente la posición negociadora de los clientes. No es necesariamente que el cliente tenga más información. Han habido circunstancias en el mercado donde sí, por mayor competencia, por mejores condiciones de mercado, algunos clientes libres han podido acceder a buenos precios. Pero eso pediría yo que es algo que existió hasta el 2019. Del 2019 en adelante, y uno lo puede ver en las estadísticas públicas, el precio medio de mercado libre, esta estadística que publica la Comisión Nacional de Energía, no ha parado de subir. Y no ha parado de subir al ritmo de indexaciones al costo marginal, al ritmo de cargos sistémicos que se agregan, ¿sí? Que eso no estaban presentes antes y que también es un traslado de riesgo al cliente que no lo puede gestionar. Entonces, hoy en día yo diría que, como tú bien dices, la zona centro-sur tiene un problema, naturalmente, en algunas condiciones también de operación de la transmisión, pero nosotros lo estamos viendo a nivel nacional, ¿sí?
En general estamos viendo que, a pesar de que por temas de libre competencia yo no puedo ver los contratos de mis asociados, porque naturalmente tengo asociados que compiten entre sí, pero sí vemos que las condiciones de mercado han ido evolucionando desfavorablemente como para conseguir hoy en día precios competitivos. En caso de un cliente libre que, pongámosle, consiguió un buen contrato 2016, se le vencía ahora después de 6 7 años, sale a renovarlo, y resulta que las condiciones de mercado ya no son las de hace unos años. Javier, y siguiendo esa misma línea, que yo la comparto en el sentido de algunos aspectos que tú has mencionado. Por ejemplo, que cuando uno mira para atrás, a veces se olvida, pero esto es un mercado cíclico. Los que llevamos su tiempo, es un mercado cíclico, digamos. Es como los mineros que también dicen, oye, hay ciclo y uno tiene que mirar esto en perspectiva. Y este mercado eléctrico también es así, digamos, ¿ya? Segundo, ¿ves tú que hay si sigue esa misma línea de análisis y que hay un mayor riesgo en el mercado, que obviamente, como dicen los ejemplos que da Katy, se están traspasando, no desde ahora, sino que hace un año por lo menos, se están traspasando a los clientes libres, no hay suministro en varias zonas del país, o si hay, es a un costo muy alto, se debiera empezar a ver entonces un trasvasije de libre a regulado, digamos, ¿o no? Bueno, en las últimas proyecciones que yo vi de la Comisión Nacional de Energía en cuanto a demanda, uno veía en algunas zonas de zona sur algunos clientes libres pasándose a regulado. ¿Sí? También conozco casos de algunos clientes libres que no han tenido buena experiencia en el mercado y prefieren volverse a la circunstancia, a la situación de regulado. Y ahí yo creo que también es porque nuestra regulación, nuestro mercado, no ha sabido darse cuenta de que la transición energética no es solamente cambiar de energía fósil a energía renovable, implica un cambio de paradigma donde el cliente tiene un rol fundamental, pero seguimos tratando al cliente de la misma manera que lo tratábamos en los 90. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el cliente libre de pequeño que se pasó de regulado a libre y es una oficina, perdón, es un edificio de oficina, eh, ¿qué resguardo tiene en el mercado de clientes libres? ¿Cuáles son sus obligaciones? Bueno, muchas veces se les trata a nivel de obligaciones de la misma manera que fuera una gran empresa industrial con consumos para producir manufacturas. Y se los trata igual y la legislación habla de que es igual un cliente coordinado. Y efectivamente es muy distinto, ¿sí? Es muy distinto. Luego, respecto de esta gestión de riesgos, si ustedes se fijan, no tenemos ninguna política, ninguna acción o agenda incluso de cómo nivelar las asimetrías de información, cómo entregarle información al cliente para que tome mejores decisiones, para que se contrate mejor, para que sepa cómo debe o qué cosas debería de considerar. El único indicador de mercado que tenemos es el costo marginal, los resultados que a veces suceden en las licitaciones a clientes regulados y este precio medio de mercado que publica la Comisión Nacional de Energía, que es un agregado de todos los contratos libres de Chile, y por lo tanto la verdad que dice bien poco de lo que sucede. Entonces la verdad que no hay una política y nuestro sector no ha ido acomodando a decir, bueno, si el cliente tiene un rol, bueno, démosle ese rol, démosle espacio a ese rol, entreguémosle información, orientémoslo al cliente. Se lo ha dejado un poco a la intemperie, por decirlo. Y entonces por eso que algunos clientes libres dicen, bueno, la verdad que ya no me conviene tanto, la verdad que esta experiencia no me funcionó mucho y me prefiero volver a regulado. ¿Sí? Y como cliente regulado, nuestra legislación sigue pensando en una demanda que es inelástica, que no reacciona, que tiene que ser de alguna manera cuidada por el regulador, por la Comisión Nacional de Energía, por la Superintendencia, pero donde no hay espacio para la gestión de demanda, no hay espacio para el involucramiento del cliente en los temas del sector, sino que se le sigue considerando una demanda o un cliente pasivo. ¿Sí? Cuando en el rol de la transición energética no es ese, no es ese el rol que tiene a futuro y que tiene hoy en día el cliente. ¿Sí? Y eso nosotros lo estamos viendo en todas las discusiones regulatorias. Si uno se fija, tenemos una tendencia a, por ejemplo, seguir esta idea de que las soluciones al sector eléctrico son construir más infraestructura.
no necesariamente hacer una gestión más eficiente de ella, no necesariamente hacer partícipe a la demanda para que la pueda hacer más eficiente, sino que nuestras soluciones son ya construir más torres, más baterías, más generadoras, y no pensar en cómo esto lo podemos hacer de una manera más inteligente, de una manera de una gestión no solamente más eficiente, porque obviamente tenemos que intentar que sea lo más costo eficiente posible, sino también de una manera más de futuro, ¿sí? Como que planteamos nuestras soluciones con una mirada puesta en el espejo retrovisor. Sí. Pero ahí yo creo que desde el punto de vista de los clientes libres, si uno ve los libres, los grandes, digamos, si hay un rol importante, tal vez no los libres que tú dices, uno de 600 kilos, 800 kilos, ya una oficina, probablemente el rol es más difícil ahí, pero yo encuentro que los clientes libres grandes, digamos, que principalmente ustedes representan, grandes mineras o grandes consumidores, sí han tenido un rol importante de efectivamente hacer licitaciones más competitivas, incorporar energías renovables dentro de su suministro, y eso sí ha sido importante como rol. Probablemente la administración de la demanda es un poco más compleja, pero si uno nota que los clientes libres, grandes, insisto, los libres grandes sí han tenido un rol importante en los últimos años, ¿o no? Sí, no, efectivamente, buena parte de los proyectos renovables se han permitido financiar o cofinanciar con contratos libres. Yo te podría decir que a nivel de mis asociados, el 60% de la energía que tienen contratada viene de suministros renovables. Algunos todavía no, porque son algunos contratos más antiguos. eh, lo que están algunos, ustedes habrán visto en las noticias, aparecen cada cierto tiempo alguien o algún gran consumidor minero diciendo, bueno, cambié mi contrato y ahora a partir de tal año va a ser renovable, y varios están en ese proceso. Pero yo diría que justamente desde la demanda libre hoy en día se está traccionando buena parte de esa inversión. Pero yo creo que no es solamente, y por eso es que vuelvo sobre el punto en que tendemos a pensar que la transición energética es solamente más energía renovable. Y no es solamente eso. Y lo estamos empezando a ver, y probablemente más lento que otros países, en las soluciones más de generación distribuida, más de autoconsumo, más de generación o de gestión de la demanda. Y digo que ahí yo creo que en nuestra regulación sigue pensando en una lógica del cliente de los 90 y no en una lógica del cliente actual y de futuro. Te doy un ejemplo. El reglamento de potencia, ¿sí? Que se vino discutiendo por bastante tiempo, su modificación y demás, y que finalmente hoy en día, ayer justamente cerró la modificación para hacerle observaciones. Eh, Finalmente se le van a hacer muy poquitas observaciones, a lo mejor muy poquitos cambios de acuerdo a la propuesta del ministerio, que van más en la línea de asegurar un pago de potencia para el almacenamiento. Pero estábamos discutiendo hasta hace muy poco de que ese reglamento iba a considerar, por ejemplo, un cambio que es fundamental, que es que la medición de los consumos en punta fuera coincidente. ¿A qué me refiero a esto? Hoy en día, el cliente libre, cuando hace control de punta, ¿sí? Lo hace de acuerdo a sus demandas máximas, ¿sí? Porque es lo que él puede controlar, pero finalmente no lo hace respecto a las demandas máximas del sistema. Por lo tanto, hoy en día, cuando hace gestión de demanda el cliente en hora punta, no está viendo cuándo el sistema realmente lo necesita. Y para eso hay que modificar el reglamento y permitir de que se mida el consumo de potencia de forma coincidente, ¿sí? Cuando realmente cada cliente está contribuyendo a esta demanda máxima del sistema. Bueno, eso finalmente hoy en día no se está incluyendo en la modificación al reglamento de potencia, y uno se da cuenta ahí que entonces, en vez de aprovechar gestión de demanda para hacer más eficiente el sistema, seguimos descansando en, no, construyamos más infraestructura de almacenamiento, ¿sí? Entonces, ahí está el punto de decirte, sí, la demanda, los clientes libres están traccionando para mayor inversión renovable, de todas maneras, y van a seguir así, demandando ese tipo de suministro, pero no estamos aprovechando el rol del cliente
en lo que realmente van a ser los desafíos a futuro y los desafíos actuales. Hace poco, cuando estábamos en la sequía, nos decían, se nos acercaban varios actores del mercado y nos decían, bueno, estamos complicados de suministro eléctrico, ¿qué va a hacer la demanda? ¿Va a hacer algo? La demanda puede hacer, pero necesita un marco, necesita un incentivo, necesita poder hacer gestión de demanda. No se trata de hacerlo de la noche a la mañana, tú le tienes que dar señales a la demanda para que pueda reaccionar. Y esa parte no la estamos aprovechando. Yo creo que es uno de los grandes déficits que tenemos y es por seguir considerando a los clientes como usuarios pasivos que no reaccionan, que finalmente se le trasladan ciertas cosas, pero no se lo hace partícipe de lo que está pasando en el sector. No, muy interesante. Javier, Javier, una así, pregunta. tenemos que ir a una eh, pausa, Catherine. Si una podéis dejar pregunta. la pregunta hecha y nos vamos a pausa. ¿Te parece? Gran- O Sí, ¿cómo se cruza de la gestión del... se nos fue la Catherine, pero mira, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con la pregunta de la Catherine. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.